Bienvenidos a Talking with Elemental. ¿Qué tal, chicos? Javi, Marina. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Me alegro. Hoy venimos a hablar sobre un tema que creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero que es un poco complicado de explicar, y es el impacto del arte en nuestras vidas. ¿Por qué una canción nos pone la piel de gallina? ¿O por qué podemos ver un cuadro y conmovernos y a lo mejor ni lo entendemos, ¿no? Hoy venimos a contestar a estas preguntas y a otras muchas, así que ¿os parece si empezamos por lo básico? Venga, vamos a empezar por Venga, el principio. lanzo la primera. Dale. ¿Creéis que el arte nos influye más de lo que pensamos? Contadme. Hombre, Javi. Javi, por favor. Entiendo que sí. También, por otro lado, también es cuánto dejo yo que me influya el arte. Creo que esa debería ser la pregunta. No es tanto el que yo no crea que me influya o sí, sino si yo soy permeable o yo me acerco a ese arte. Exacto, sí. Yo creo que hay una de las fortalezas, ¿no?, en la apreciación de la belleza, y bueno, pues ya depende de cada uno cómo tenga desarrollada esa fortaleza, pero creo que hay personas que son como muy permeables a la influencia del arte a nivel emocional, y otras personas, bueno, pues que tienen ahí esa capa, ¿no?, son más impermeables. Y Vale, sí. Os refería, porque al final realmente primero con el arte aparece la emoción, ¿no? Y luego vamos racionalizando por qué sentimos eso y demás. Os refería un poco a eso, a que hay gente más sensible a valorar el arte, o a que eso les influya de alguna forma o les llegue. Creo que sí, que hay gente que es mucho más permeable, evidentemente, a que el arte pueda entrar en ello. También entiendo que depende del tipo de arte. Hay gente, por ejemplo, sin entrar en polémica, que la tauromaquia dicen que es un arte. Y a lo mejor a mí, como ser humano, no me interesa ese arte. También es a qué arte nos estamos acercando y cómo me está influyendo a mí. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Totalmente, igual a lo mejor hay personas que fluyen mucho, ¿no?, o se dejan guiar por temas musicales y demás, y sin embargo van a un museo, ¿no?, y ven obras de arte más de pinturas y demás y no les llega. O fotografía incluso, que también es un arte que está cada vez más en auge, y hay personas a las que el tema de la fotografía pues ni les va ni les viene, pero sin embargo ven quizás, no sé, una obra arquitectónica, una iglesia románica o yo qué sé, o gótica, y les flipa. Claro, eso es interesante porque entonces depende un poco, de alguna forma conecta con nosotros, con nuestra historia, con nuestra identidad. con nuestra identidad, con nuestra autobiografía, ¿no? Y por eso a lo mejor somos más sensibles, pues yo por ejemplo, pues a la música, 100%, mucho más sensible que a lo mejor a un cuadro, ¿no? Por supuesto, muy valorable, muy... Vale, no, Los no digo museos que no. están bien en principio, Jolín. ¿verdad? Bueno, sí. Lo que está claro es que no es un estímulo neutro. O sea, No. No, entiendo que no, que no es un estímulo neutro, que al final algo nos suscita, aunque sea... me da igual. Exacto. Porque- De hecho, que es un estímulo neutro. ya, Claro. totalmente. Sí, Qué sí. friki somos, me encanta. Vale, y entiendo también que al final se activan ciertos circuitos, ¿no?, neuronales, cerebrales. Cuando algo artístico nos emociona, ¿qué pensáis? ¿Qué pasa por ahí dentro, no? Interesante cuestión. Creo que tampoco nos vamos a meter a hablar de neuropsicología profunda, Sí, pero ni bueno, más o estamos menos aquí que para se pueda ello. entender, ¿no? Que... Sí. Pero entiendo que se activan cositas en el cerebro a nivel subcortical, como por ejemplo la amígdala, y la amígdala da lugar a que, gracias al hipocampo, que te dejo otra zona, que está relacionada con la memoria, con los recuerdos y demás, que eso se quede reflejada en la corteza prefrontal. Al final, como todo estímulo que entra en nuestra cabeza. Sí, ese sería, digamos, el orden, ¿no? Se activa primero la emoción, por eso se dice, ¿no?, que el arte se cuela sin permiso. Se activa primero la emoción, activándose la amígdala, después pasa a la memoria y conecta con esos recuerdos personales, y finalmente le podemos dar un significado, efectivamente, ¿no? Mediante la corteza prefrontal. Diríamos entonces que primero sentimos y luego pensamos qué nos ha pasado por dentro,
Al 100%. Vamos, por lo menos eso es lo que creo, lo que tengo entendido que además funciona así y de hecho por ahí también viene mucho el tema de las intuiciones y demás o incluso que también no te estás dando cuenta de que hay un hilo musical y de repente empiezas a sentirte, pues no sé, enfadado, ¿no? Total, sí, o completamente saturado hasta que ya después reacciona y dices, ah, sí que estoy hasta la coronilla de los villancicos del Mercadona. Que muchas veces ni nos damos cuenta y ya estamos sintiendo, ¿no? Es como, Y también, vale, guay. a mí me pasa cuando yo voy al gimnasio y en el gimnasio hay como una música leve de fondo y mi entrenador suele poner los éxitos mundiales del Spotify, la primera lista que hay, básicamente. Y yo luego me doy cuenta, cuando escucho esa canción, que me la sé, sin yo percatarme de que yo conozco esa canción. De hecho, no sé ninguno, no sé ni cómo se llama, ni quién la canta, pero me la sé entera. Y es como muy curioso, al final, evidentemente, recibimos muchos estímulos, algunos les prestamos atención, otros no, pero todo entra. Sí. Vale, tengo otra pregunta. Bueno. A ver, se suele decir, ¿no?, que el arte puede ser como una especie de espejo, ¿no? O una ventana, así, rollo metafórico. Qué bonito. ¿Qué pensáis de esta idea que os sugiere? Bueno, yo lo enlazo de nuevo con el tema de la identidad, ¿no? Es decir, yo creo que tú te puedes sentir reflejado, si traemos lo del tema del espejo, pues no sé, canciones, ¿no? Volvemos a eso que yo creo que es lo que tenemos más a mano. Alguna canción que te recuerda quizá a una relación o a un momento de tu vida, ¿no? Y te puedes sentir reflejado en lo que el autor de la canción cuenta ahí y en qué emociones se le remueven a esa persona escribiendo eso y qué emociones te remueve a ti, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que puede servir como espejo. El sentirse identificado, ¿no?, con lo que está pasando ahí. Pasa mucho también con ilustraciones que ahora se hacen mucho, ¿no?, en diseño gráfico y demás, que de repente ves una ilustración y dices, ostras, soy yo, ¿no? Y te sientes súper identificado con un par de cosas y de repente te das cuenta que te llega una imagen que no habías visto antes, ¿no? ¿Qué opinas tú de la metáfora de la ventana? ¿Qué dirías tú de eso? Entiendo que la metáfora de la ventana no es tanto del que recibe el arte como el que lo expresa. Que entiendo que es abrir una ventana, abrir una parte de tu identidad para compartirla con los demás. Cualquier canción, ¿no? La expresión, cualquier canción, cualquier obra artística, al final, pues si vamos a un museo, estamos viendo el punto de vista de una persona cuando ve o un bodeguero o ve una escena de una batalla, pero el punto de vista de alguien. Y eso es guay, porque muchas veces nosotros cuando escribimos, cuando nos expresamos, estamos poniendo un poquito de nosotros en aquello que lanzamos al exterior. Totalmente. Sí, yo creo que el arte es un recurso potentísimo para expresar nuestras emociones, ¿no? Y, jolín, no voy más lejos, ver una película, Total, al fin y al cabo, que de repente estás llorando a lo mejor con una Magdalena, porque por un lado conectas, te identificas y por otro se te activa todo eso que te hace expresar la emoción que sientes. Entonces me parece como un super combo. Total. ¿No? Total. ¿Y a vosotros os ha pasado la del efecto retardado? Es decir, la de yo voy al cine. A mí me pasó, por ejemplo, siempre me resuena cuando fui a ver la película de La La Land. Yo fui al cine y terminó la película y absolutamente sin pena ni gloria. O sea, salí, No me digas. ok. Y fue, con el paso de los días, se me venían escenas a la cabeza y rememorando la peli que dije, hostia, qué pedazo de obra de arte acabo de ver o que acabo de ver o que vi hace 2 días. Y la segunda vez que la vi, en el segundo visionado, la disfruté muchísimo más. Y es ese efecto retardado que dices tú. O la canción que la escuchas una vez y dices, bueno, pero cuando la escucho una quinta dices, hostia, me acabo de fijar en qué dice. Sí, eso sí. El que después vuelva a tener, a ver esa peli, ¿no? A ver, eso sí me ha pasado y creo que a todos nos ha pasado. Sí. El darme cuenta sin volver a verla a lo mejor no, fíjate. Vale. ¿No? El que pasen 2 días y diga, ostras, qué película vi en realidad que no me di cuenta en el momento. Pero sí que porque repetimos
películas, porque tenemos Claro. películas favoritas. Es que al final, y cuantas más veces las vemos, más significado encontramos, más vamos al detalle y Total. más reforzamos ese sentimiento, ¿no? A mí me ha pasado eso que tú cuentas, Javi, con películas quizás como muy duras o muy dramáticas, o incluso con series, que quizás en el momento yo me hago ahí la dura, ¿no? No voy a llorar, pero sí que me impactan durante varios días, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, soy muy sensible, no puedo ver películas de miedo o algo así porque me evoca una serie de emociones que me impactan mucho. Digamos que yo quizás que soy demasiado permeable al arte y además me pasa con pintura, arquitectura, con todo, entonces sí que es verdad que siento muchas emociones y a veces como que me dura mucho, digo, ay, no me merece la pena. Totalmente. Dice, ya no veo más No quiero películas. pasar por esto, ¿no? Eso, o el efecto de cuando yo veo una peli, pasa sin pena ni gloria, pero estoy en otras circunstancias vitales, la vuelvo a ver y vuelvo a conectar. Y digo, hostia, pero si yo no... Efectivamente. He conectado de una forma totalmente diferente Sí, sí. a como, Sí. como normalmente, o sea, como la otra vez, o sea, no tiene nada que ver una vez que vi la peli con la cuando la vi otra vez. O una canción, o incluso un libro. Claro, es que influye tu contexto autobiográfico en ese Joder. momento. Al final estamos viendo y escuchando historias. Entonces, pues cuando esa historia conecta con la mía, hace... Totalmente. Que al final es la comunicación, al final el arte es una forma de comunicación y la comunicación siempre es bidireccional, ¿no? Emisor y receptor y depende de cómo esté el receptor Totalmente. se recibe el mensaje. Y hay otra cosa de la que quería hablar, que es de cómo nos influye cuando un artista se va, ¿no? Y se va, me refiero, puede ser porque fallece o porque se disuelve un grupo, hablando de música, ¿no? O no sé, o porque deja su carrera. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí podemos sentir una tristeza bastante profunda que en principio puede ser como inexplicable para nosotros, pero que creo que es importante normalizar para que la gente entienda que puede ocurrir y que no es raro, ¿no? ¿Qué creéis que hay ahí? ¿Qué tipo de duelos? Al final la propia palabra duelo, la definición es una reacción natural ante una pérdida significativa. Y si para mí esa persona ha sido significativa, pues ostras, aunque no me haya acompañado, aunque no sea colega mío, aunque no me vaya de cañas, a mí me pasó, o sea, me acuerdo perfectamente. Estaba yo esperando que mi exnovia saliera de clase. Miré Twitter y vi que el actor de Severus Snape, de Alan Rickman en Harry Potter, había fallecido de cáncer. Y todavía me acuerdo dónde estaba, dónde recibí las noticias, y fue como, hostia, este señor que para mí un actor maravilloso y hace un papelón en Harry Potter, haces como, guau, se te tambalea un poco, dice, esta gente famosa también se muere. Totalmente. ¿A ti Total. te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido esto también, Valeria? Bueno, yo sí que he podido sentir pérdidas, ¿no? Es decir, que a lo largo ya de mi vida obviamente ha habido pérdidas de grupos o cosas así que se disuelven, pero sí que quizás yo no lo he sentido de una forma como muy dramática, sino bueno, pues aceptando que es triste y demás, pero sí que he visto, ¿no? Experiencias más colectivas de pérdida de grupos por separaciones, sobre todo las típicas boy band, hablo de Total. los Take That, Backstreet Boys y demás, que me pilló a mí en mi época más de colegio, por decirlo así, y yo recuerdo a pues todas las niñas llorando. Es que qué dolor cuando los Backstreet Boys se separaron, joder, de Yo verdad. no dormí en una semana. Que no estoy siendo irónica, que los Backstreet Boys son maravillosos. Yo sí. Ya. Yo no lo sentí, la verdad, tanto, pero bueno, sí que presencié y comprendía el dolor de quien realmente es que tenía todo su cuarto forrado de póster de esta gente y demás. Pero bueno, sí, la pérdida reciente, por ejemplo, de Robe, que ya hemos hablado de ello, que sí que ese estilo de música sí forma parte de mi identidad, pues algo que se siente, ¿no? Y yo creo que se siente porque también forma parte de tu identidad, ¿no? Es como esta parte de mí ya no va a ser igual. Entonces, bueno. Sí, aparte de ser referentes culturales, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Pero en este caso que hablabas de esa identidad, hay una identidad social, hay una identidad que te conecta directamente con la obra y que te puede doler perder, porque estás perdiendo algo que te ha acompañado durante toda la vida y sabes que no va a volver a pasar, ¿no? Que al final
eso es el duelo simbólico, y cuando lo siente mucha gente, se convierte en colectivo, y por un lado es impactante, ¿no? Yo ya sabéis que la pérdida de Robin y esta sí que a mí me dolió muchísimo y lo pasé muy mal. Y sin embargo, ves cómo a la gente le está pasando lo mismo, y es tan bonito ver que alguien ha unido esas emociones en tantísima gente, que os contaba el otro día una anécdota de cuando le contaba lo que estaba sintiendo a mi padre y me dijo, pues eso sentí cuando le pegaron un tiro a John Lennon, ¿no? Y no sé, es muy curioso, pero quiero que la gente sepa que puede ocurrir, que no es nada raro, y Exacto. que se puede sentir dolor y mucha tristeza por alguien que no conoces, pero que ha formado parte de tu vida por completo, ¿no? Y que ha Que te ha formado parte de tu acompañado. vida, ha formado parte de tu identidad y ha formado parte de que básicamente se ha condicionado a ciertos momentos vitales. Nuestra música de adolescencia, yo recuerdo mi infancia escuchando Estopa. A lo mejor el día en que Estopa se separe o... Por Dios, ¿no? Toquemos madera o que pase algo, Te va a doler pues tío, dices tú, es muchísimo. que me conectas directamente a una parte profunda. Mucho. Totalmente. Vale, bueno, qué tristeza. Pues ya está, vamos a terminar con Bueno, algo vamos, feliz, sí, ¿no? vamos a finalizar un poco, vamos a rematar, ¿no? Bueno, sabéis que nos dedicamos a la terapia. Antes de despedirnos, quiero saber un poco si usáis el arte como recurso con vuestros clientes, con vuestros pacientes, y si creéis que es algo útil. Vale. Vale, yo primero siempre. Es que sin querer hago así, ¿sabes? Se me va. No, La pero está cabeza bien que para mi hacer derecha. así como diciendo, No, yo le Javier, cedo, por favor. se la lanzo Empieza usted. el turno. Rompe. Sí, efectivamente. Yo utilizo mucho la escritura en consulta. Es un recurso que suelo decir, hostia, pues a la hora de conformar relatos, al final si atendemos a la terapia narrativa y vemos que tenemos que crear un relato con salida, aparte de enviar a las personas que escriban sobre lo que les está ocurriendo o sobre ideas diferentes, es bastante útil. También he llegado a mandar directamente, escúchate este disco o léete este libro y el próximo día lo comentamos. Y es un recurso que yo siempre intento utilizar. Además, a mí la parte creativa de todo esto siempre me llama mucho la atención. Y sí suelo utilizarla. Además es muy guay, ¿no? Cuando conectas tú también, claro, si eres muy permeable a todo este tipo de cosas y al arte en sí, es muy guay cuando te encuentras en consulta a una persona que también lo es, Sí. porque puedes aprovechar este recurso muchísimo, ¿no? Yo sé que tú lo usas un montón y que mandas tareas súper chulas, ¿no? Como esta de escuchar una canción y fíjate, y es para disolver a lo mejor la ansiedad que tienes en ese momento o para entrenar la atención, o sea, es maravilloso. ¿Tú también lo sueles usar, Marina, de alguna forma, el arte? Sí, la verdad es que sí, que hasta ahora no me había parado a darme cuenta de que sí que uso el arte. Claro, pero que eso también puede pasar, que no nos demos cuenta Claro. que estemos usando recursos ahí sin pues, saberlo, ¿no? el tema de la escritura, obviamente, yo creo que bueno, es un clásico, ¿no? Que es raro, ¿no? Un psicólogo o una psicóloga que no use la escritura de alguna forma, ¿no? Y ahí, conectándolo con la idea antes de la metáfora del espejo de la ventana, yo creo que la escritura para la persona con la que estás trabajando en consulta puede servir un poco como espejo, ¿no? Porque al final se trata de volcar lo que hay dentro, ¿no? Y esa especie de catarsis, como yo siempre digo, ¿no? Que cuando escribes pasas las cosas de un estado gaseoso a un estado sólido, es más tangible, y eso ayuda mucho a aterrizar pensamientos. Y conectando también otra vez de nuevo la metáfora con lo de ventana, sí que uso muchas veces ilustraciones. A mí hay una ilustradora que me encanta que se llama Adela, y creo que tiene ilustraciones muy chulas, muy sencillas y que transmiten mucho, ¿no? Entonces yo casi siempre le mando a muchos de mis pacientes la ilustración de Hazlo pero con miedo, ¿no? De ella, que no sé si la conocéis, pero es buenísima. Y entonces, bueno, pues creo que les ayuda mucho a tener en una sola imagen
lo que es quizá no sé, bueno, pues el hilo conductor Como un de la resumen, terapia. un súper resumen, ¿no? De a lo mejor algo que habéis hablado en ese Exacto. momento que estáis trabajando. Y ahí Sí, pues se asoma a qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que me evoca. qué guay. De hecho, una de las preguntas que tenía por aquí era ¿qué aporta a veces que no aporta la palabra? O sea, ¿qué aporta el arte cuando la palabra no llega o no? Y creo que es justamente esto, ¿no? Que se mueve la emoción y luego se puede racionalizar, pero es usar la emoción para empezar a sacar, ¿no? Cosas cuando la razón a veces nos lo impide y luego ya lo vamos moldeando, le vamos dando bueno, forma y le encontramos ese sentido y podemos racionalizar, ¿no? De hecho, dentro de la regulación emocional, yo siempre le explico, cuando doy talleres y voy por ahí a dar talleres, y al final tienes que dar cosas genéricas para que sirva al mayor número de personas posible, que parte de empezar a regular emocionalmente es empezar a identificar emociones. Y si tú te pones a empezar a identificar emociones cuando has sufrido una pérdida y un duelo, pues a lo mejor estás tú que no estás para identificar nada. Una tarea que yo suelo mandar es: configúrate una playlist de 5 canciones como muy diferentes entre sí, escúchala en tu casa, tranquilo, con tus cascos, e intenta escribir qué emoción te evoca, qué estás sintiendo, qué te pide el cuerpo hacer. Hazlo si puedes, me pide saltar, me pide esconderme. Claro, si tú aprendes en un contexto inocuo cómo funcionan las emociones, va a ser mucho más fácil que luego, cuando te pase porque ha pasado algo en la vida, sepas identificar eso, ponerle un nombre. Al final, regulación emocional no es aprender a gestionar las emociones, es aprender a identificar qué leñes estoy sintiendo en cada momento. Pues esto es ira, esto es rabia, esto es enfado. Eso es súper importante, o sea, creo que es la base, ¿no? De todo y de ese autoconocimiento que es tan necesario para vivir en general, ¿no? Pero sí que creo que también es súper útil, ¿no? Para externalizar las emociones, para darle forma, como he dicho antes, para tener una narrativa diferente que a lo mejor tú no encuentras, y incluso romper bloqueos, ¿no? Porque muchas veces la gente llega bloqueada, o personalmente también me ha podido ocurrir, ¿no? Dice, llevo un tiempo como ausente de las cosas que van pasando, con lo sensible que yo soy, ¿no? Y no estoy sintiendo nada, ¿qué pasa aquí? Y de repente suena algo, o veo a gente que baila acompañada de una canción que me remueve y estoy llorando como una magdalena, ¿no? Y creo que romper esos bloqueos, o sea, el arte es brutal para eso. Y al final, que para crecer como seres humanos y para gestionar parte de tu talento, de tu inteligencia, tienes que ser permeable a cosas que el exterior te pueda dar. Claro. Por mucho que tú te leas 500 libros, si no eres permeable a ver películas, a ver series, a irte a museos, a disfrutar de una catedral, toda esa apertura a la experiencia de que siempre hablamos también genera cambio en ti. Incluso una forma de arte puede ser viajar, es decir, me voy a conocer nuevas culturas, o me voy a conocer nuevos lugares. De hecho, hay un fenómeno que no me acuerdo ahora mismo del nombre, tío. ¿El estendalazo? ¿Eso qué? Es cuando ves algo como que te pata y dices, hostia, y me he quedado eso, como que todo loco. te invade una emoción súper... Un estendalazo es eso. Vale. Sabía que tenía un nombre, pero no lo rescataba ahora mismo. Una vez que fui con mis padres de viaje a Huelva, y era la mina del río Tinto, que el río es rojo, y está todo guapo, ¿no? Pues subías con una especie de acantilado y veías como una especie de laguito rojo, alrededor de una montaña. Yo ahí me dije, hostia, qué guapo esto. Lo que es la vida. Bueno, eso es la apertura, ¿no? Y a la apreciación de la belleza realmente, que no tiene por qué ser arte creado por el humano, sino el arte natural también. Un estímulo que no sea neutro, ya está. Claro. Pero bueno, también no solamente que te evoque emociones, sino que tú te permitas sentirlas, que eso también a muchas personas esa apertura, que ¿no? bloquean. Pues ahí por ti. Bueno, yo tengo una amiga que cuando ve cosas bonitas llora. O sea,
ve un edificio que le encanta y te la encuentras llorando y es como, nena, ¿qué te pasa? Y es que está emocionada de lo grande, ¿no?, que le está pareciendo eso. Qué bonito, ¿no? La verdad es que sí, y al principio me pareció curioso, ¿no? Es curioso de... Sí, bueno, de pero es ver. como tierno, ¿no? Te da Sí, sí. ternura que Como- alguien pueda Qué cookie. conectar así. Voy a abrazarla. Vale. Qué guay esta conversación, me gusta. Sí, yo estoy disfrutando también. Esto es arte Para- también, ¿no? Hombre, Che, hacer somos podcast artistas. es un arte. Sí somos. Hombre, pues sí, claro que sí. Claro. Para cerrar, Venga. pregunta un poco más compleja. Vale. Si tuvieseis que resumir, ¿no?, en una frase por qué el arte es importante a nivel psicológico, ¿tenéis alguna en mente o se os viene alguna idea? Hombre. Así, ¿Alguna idea? así como frase que digas tú titular, pues quizá no. Pero creo que sí, que el arte al final es identidad. Forma parte de El ti arte, y identidad. forma parte de la persona que expresa ese arte. Yo me quedo con esa. El arte es Ahora te toca a ti identidad. otra. El arte es identidad. Tendría que haber empezado yo esta vez. ¿Ah? Yo te diría que quizás es lo que nos hace humanos también, ¿no? Es decir, que eso ya está en una especie de escala un poco Superior, ¿no? superior, aunque hay muchos animales que hacen arte también, ¿no? Es decir, que hacen sus niditos, hacen Los animales dibujitos son y artes, que lo demás, son. es decir, pero Al final el arte surge de una necesidad Surge, superior, exacto. claro. Sí, al final no, vuelvo a lo mismo. bueno, ¿no? podemos Es la hacer emoción. arte para reproducirnos también, ¿no? Como los animales, pero Que no, creo que no es el claro. objetivo Sí. principal. Bueno, se puede considerar que ya existe. Ya está. Cread las imágenes mentales que vosotros creáis en vuestra cabeza con diferentes perros y gatos. No, pero entiendo a lo que te refieres, ¿no? Como que lo que nos diferencia al final Claro. de los animales es la racionalización y la emoción, ¿no? Aunque ellos también sienten, Sí. o creo que sienten, y, Bueno, siento, pero que nos hace más humanos, ¿no? Que Sí. al sentirlo así, como me que gusta también. trasciende un poco más, ¿no? Y también es yo creo que una sensación de que quien hace arte, por lo menos que deja ahí un pedacito de sí y no muere, ¿no? Esa eterna lucha contra la muerte. Total. Aunque esto ya es como Sí, es una como ida de olla muy grande. como creo. No, para dejar nada. No, pero es dejar un legado. Al fin El y al dejar un cabo, legado en total. este mundo, claro que sí. Sí, sí, sí. Pues yo diría que yo siempre digo, y me refiero a la música, pues porque yo soy más musical que otra cosa, pero que la música sana. O sea, siempre lo digo. El arte puede sanar y ya está. Vaya estaría. frases, ¿eh? Sí. Pues ya estaría. Y ya estaría. Y una buena forma de terminar. Es decir, Sí, yo 3 creo frases y ya estaría. Y ya estaría. Pues bueno, chicos. Bueno, pues nada. encantada de Nada. haber hablado con vosotros. Encantada de conocerte. Encantada también. Y nos vemos en el siguiente, ¿no? Venga, hasta la próxima. Venga. Adiós.